Vamos pues a iniciar en esta mañana. Hay un texto en la Biblia que escribió Pablo a los filipenses y está en el capítulo 3, versículo 1. Dice Pablo a los filipenses: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Yo estoy contento en esta mañana y gozándome en el Señor, porque el Señor produce en nosotros gozo, y más cuando venimos a estudiar su palabra. Dice la segunda parte: a mí no me es molesto el escribirle las mismas cosas, y para ustedes es seguro. El texto se está refiriendo un poquito el contexto a todo lo que Pablo no solamente le había enseñado a los filipenses, sino también a los corintios y a otras iglesias donde él ministraba. Hay algunas porciones en la Biblia, cuando leemos las cartas de Pablo, donde aparecen términos muy parecidos, como que si estuviera diciendo lo mismo. Y este texto, Filipenses 3:1, se está refiriendo precisamente a eso. No me es molesto escribirles las mismas cosas. ¿Por qué? Porque Pablo tenía en su corazón el deseo de que todas sus enseñanzas quedaran bien marcadas en el corazón de sus discípulos, en el corazón de los creyentes. Bueno, esta debe de ser también una responsabilidad nuestra. No importa que repitamos, acuérdense, los seres humanos aprendemos por repetición, aprendemos por el ejemplo, pero también aprendemos por repetición. Es como nosotros como padres a nuestros niños le decimos una y otra vez: no te subas ahí, te vas a caer. Y luego se sube el niño y se cae, y luego al día siguiente le vuelves a decir: no te subas ahí, te vas a caer. Y estamos constantemente repitiéndoles las mismas instrucciones. Bueno, ese es el enfoque que Pablo está dándole a los filipenses. No le era molesto escribirles los mismos principios, y menos cuando se trata de estudiar la Biblia o de conocer los principios del Señor. Por lo tanto, en esta clase vamos a tratar de recordar y de reafirmar para retener lo que aprendimos en el curso pasado, en el segundo periodo, ¿sí? Porque si yo hiciera un examen ahorita refiriéndome a todo lo que aprendimos en el curso pasado, posiblemente algunos de nosotros muchas cosas se nos escaparon. Entonces, la intención en esta primera clase es de que juntos podamos recordar, y lo vamos a hacer así, como siempre digo, a vuelo de pájaro, porque no vamos a entrar de lleno a cada una de las clases. Solamente quiero resaltar en cada clase algunos de los principios que vimos. ¿Para qué? Para que nos queden bien reafirmados en nuestro corazón y así podamos conectarnos con lo que vamos a estudiar la siguiente semana. Entonces, la idea es que retengamos en nuestro corazón lo aprendido, ¿sí? En la primera clase dijimos que alguien dijo que de nada sirve el conocimiento, todo el conocimiento, incluso bíblico, que podamos acumular, si no nos cambia el comportamiento, ¿sí? Entonces, es importante que todas estas verdades, así que son muy rapiditas, que podamos nosotros tenerlas en nuestro corazón. De nada te va a servir todo el conocimiento que estamos acumulando en estas clases si no nos cambia el comportamiento. La palabra de Dios tiene que cambiar. Ese es el propósito que tiene la palabra: cambiarnos nuestras conductas, nuestros comportamientos, y de eso se trata precisamente la vida cristiana. Entonces, en la primera clase del segundo periodo, el tema que hablamos fue formando y conformando un equipo. Ahí van a estar apareciendo las imágenes para que recordemos lo que vimos: formando y conformando un equipo. Dijimos que no existe aquel hombre o aquella mujer que intencionalmente sea capaz de decir: yo he sido formado por mí mismo.
Podemos hacer cosas de manera individual, eso es cierto. Podemos instruirnos de manera individual, pero siempre en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar de la ayuda de otros, vamos a necesitar del consejo de otros, vamos a necesitar de el conocimiento que otros tienen, que puede ser un poquito más avanzado o más maduro que el nuestro, ¿sí? Pero todos necesitamos de todos. ¿Quién es la persona o el servidor que pudiese decir: yo no necesito a nadie para formar mi carácter? Bueno, es aquella persona que manifiesta orgullo. Y ya hemos dicho que el orgullo en el ministerio y tampoco en la vida cristiana no se vale. No se vale. No tiene cabida en la vida de un cristiano. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? La gran realidad que ninguno de nosotros podemos ignorar es que para llegar a cumplir los planes y los propósitos del Señor, no podemos hacerlo solos. No podemos de manera autosuficiente lograr cumplir los planes y propósitos de Dios. Necesitamos de la ayuda de los demás. La persona que tienes ahí a tu lado, el hermano, sea tu esposa, sean tus hijos, necesitamos de ellos, porque también aprendemos de los niños. A mí me bendice mucho cada reunión que tenemos, cómo los niños y las niñas ministran al Señor, adorando al Señor. Y el propósito de tenerlos ahí a nuestros niños en el lugar donde ellos están es precisamente enseñarlos a que adoren al Señor. Cuando vienen a la iglesia es un lugar para adorar a Dios, no para estar distraídos o tampoco para estar con el celular. No les dejen el celular a sus hijos. Mejor mándenlos ahí con las maestras a que juntos adoren al Señor, que usen los instrumentos, el pandero, las banderas, etcétera, pero que les enseñemos a adorar al Señor, ¿sí? Igual nosotros necesitamos de todo, como el cuerpo humano necesita de cada uno de los miembros para que funcione bien, pues también nosotros, acuérdense que somos el cuerpo de Cristo. Entonces, una de las tareas, que por cierto no es nada fácil, que tenemos todos los pastores, y una tarea que tienen todos los que son encargados de cada departamento, ¿sí?, es precisamente la conformación y la formación de un equipo de trabajo en el ministerio. Esta fue la primera clase que tratamos en el segundo periodo, la conformación y la formación de un equipo de trabajo que nos ayuden en el ministerio. Esa es la responsabilidad del encargado de los maestros de los niños, del grupo de alabanza, de multimedia, de los sugieres, formar un equipo de trabajo, ¿sí? Considerando que no solamente es una tarea necesaria en la iglesia. ¿Se imaginan si no hubiera una formación, un orden en cada ministerio? Esto sería todo un desorden. Se fijan cómo aquí ahorita en este momento hay un orden, ¿sí? Y todo ese orden se requiere también en el salón de clase. Ese mismo orden se requiere en el grupo de alabanza. Los servidores, cada uno de los servidores que están bajo el liderazgo de Roberto, pues nos ayudan a mantener el orden en nuestras reuniones. Entonces, mantener el orden, conformar un equipo de trabajo, tiene que ver con una tarea que es necesaria y muy importante. Es muy, muy importante, ¿sí? Y los que estamos bajo autoridad, hay que escuchar la instrucción que nuestros líderes nos están dando, ¿verdad? Consiste, entonces, no solamente esta tarea consiste en conformar, sino en formar un equipo de trabajo que nos apoye en la obra del ministerio. Y escuchen esto, ¿sí? De todo esto se requiere paciencia. ¿Qué se requiere? Paciencia. Hay que ser muy pacientes. Y ahí es donde a veces batallamos y sufrimos, porque somos impacientes, ¿sí? Debemos entender y recordar que todos y cada uno de nosotros venimos de contextos familiares diferentes, venimos de lugares diferentes, unos vienen de más lejos que otros. Entonces necesitamos ser pacientes, ¿sí?
los que somos encargados, responsables, pero también el que forma parte del ministerio, pues tiene que hacer su parte, ¿verdad? No solamente decir, pues es que tiene que ser paciente mi líder. Sí, somos pacientes, pero también tú sé diligente, ¿verdad? Entonces, hay dos elementos básicos que hablamos para la formación que requiere un servidor cristiano. ¿Alguno de ustedes lo recuerda? Hay dos elementos que son básicos: la formación bíblica, ¿sí? Número uno, ahí está, formación bíblica, ¿sí? Eso es lo que se requiere, y la formación del carácter, ¿sí? La formación bíblica, esto ya estamos recordando, acuérdense, pero que quede bien guardado en nuestro corazón. La formación bíblica consiste en conocer las reglas y los principios que rigen el ministerio cristiano. Entonces necesitamos una formación bíblica, necesitamos atender a lo que dice la Biblia. Y eso, al atender lo que nos dice la Biblia y aplicar esos principios, va a ayudar en nosotros a desarrollar un carácter conforme al carácter de Cristo. ¿Se fijan cómo son dos elementos que son básicos, pero se entrelazan el uno con el otro? El carácter de Cristo se toma en cuenta, para el desarrollo del carácter de Cristo se toma en cuenta el llamado y el carácter y el don. Primero, un llamado que tiene que ver con el carácter y con el don. Estos también son dos elementos importantes, pero escuchen esto: la preeminencia en estos dos elementos, el carácter y el don, lo tiene el carácter, ¿sí? Porque alguien puede tener un don muy creativo, puede ser muy bueno en lo que hace, incluso algunos tienen dones con los que ya nacieron. Al final de cuentas, Dios nos dio todos esos dones y los haces casi de manera inmediata. Pero imagínate ese don con un mal carácter. ¿Se imaginan? ¿Sí? Entonces, por eso en el ministerio cristiano estamos muy interesados primeramente en el carácter, pero también el don es importante. Porque alguien puede tener un muy bonito carácter y no saber cantar o no saber tocar un instrumento. Alguien puede tener un muy bonito carácter y no saber dar una clase, no saber instruir. Alguien puede tener un muy bonito carácter y no saber tratar a los hermanos. ¿Se fijan cómo todo se va conformando adecuadamente? Dice el autor de la carta a los Hebreos, este es uno de mis textos favoritos, Hebreos 5:4, dice: y nadie toma para sí esta honra. Es una honra servir al Señor, ¿sí? Sino aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Hablamos también en esta primera clase de tres propósitos fundamentales en este discipulado que estamos haciendo. El primero es que juntos podamos unificar el criterio bíblico que rige el ministerio cristiano. ¿Qué significa esto? Que juntos podamos aprender cómo se hace la obra del ministerio. Y no que yo sé que a lo mejor la mayoría de ustedes venimos de iglesias diferentes. Por ejemplo, yo vengo de nuestra casa. Yo no conocí otro ministerio más que el ministerio de casa de oración. Y cuando nosotros llegamos a este país en el año del 2002, febrero del 2002, cuando empezamos la obra, muchas de las cosas que yo hacía, que desarrollaba en el ministerio de Guadalajara, las quise aplicar aquí. Por ejemplo, allá yo me reunía cada lunes, los lunes, con todos los varones, y nos llegaban hasta 200 varones en día lunes. Entonces yo dije, no, pues aquí yo la voy a hacer lo mismo en Fontana. No funcionó. ¿Por qué? Porque el contexto aquí es diferente, las situaciones en las vidas de las familias son diferentes. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Pues alinearme y pedirle sabiduría a Dios para saber
cómo llevar la obra del ministerio. Entonces, todos nosotros venimos quizá de iglesias diferentes, donde hacer la obra del ministerio en tu otra iglesia o en el otro ministerio se hacía de una o de otra manera. Entonces, lo que pretendemos aquí en Casa de Oración Fontana es que juntos unifiquemos nuestro criterio de cómo se hace la obra del ministerio bíblicamente hablando. Tampoco voy a inventar yo cosas. Pues es que se me ocurrió que ahora debemos hacer esto o debemos hacer aquello. No, está en la Biblia, lo podemos hacer. Por ejemplo, algunos me preguntan: oye, hermano, ¿ustedes creen en la celebración de la Santa Cena? Sí creemos, sí creemos. Hay ministerios donde lo hacen cada primer domingo de cada mes, y está bien, no tenemos ningún problema. Nosotros lo hacemos cada que el Señor pone en nuestro corazón, en una guía especial del Espíritu Santo, pero creemos en la celebración de la Santa Cena. ¿Cómo no creer en algo que representa nuestra salvación, como lo fue la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, lo recordamos a través de la Cena del Señor, ¿verdad? Ese es solamente un ejemplo. Entonces, si en otros lugares, incluso en algunas congregaciones lo hacen cada semana, cada domingo, está bien. Nosotros lo hacemos de otra manera. Si Dios te tiene en este ministerio, pues la intención es que estemos alineados juntos a cómo Dios nos está llevando. Número uno. Número dos, debemos conocer la visión de nuestra iglesia local. Y caminar juntos, tercero, caminar juntos en el cumplimiento de esos propósitos, reconociendo que cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo somos importantes. Todo esto y muchas otras cosas más los tocamos en nuestra primera clase. ¿Ya lo recordaron? ¿Sí? Bueno, en la clase 2 del segundo periodo vimos otro tema por demás importante también, que es los obstáculos que se nos presentan al momento de pretender trabajar en equipo, ¿sí? Ya sabemos que hacer la obra del ministerio requiere trabajar en equipo. ¿Qué requiere? Trabajar en equipo. Unos hacen una cosa y otros hacen otra cosa, pero todos somos del mismo equipo, ¿verdad que sí? Somos del mismo equipo. Entonces es mejor el trabajo de la obra del Señor es mejor. O sea, el mejor trabajo, quiero decir, es el de la obra de Dios, y si se hace en equipo es mucho mejor, ¿verdad? Trabajar en equipo, escuchen esto, y esto tenemos que entenderlo. Yo como el pastor lo tengo que entender, los encargados lo tienen que entender. Trabajar en equipo no solamente divide el trabajo o ¿cómo lo digo de otra manera? Diversifica el trabajo, ¿sí? Sino que no solamente lo diversifica, sino que multiplica los resultados. O sea, yo sin la ayuda de cada uno de ustedes en lo que Dios los ha puesto a hacer, no podría hacer lo que ustedes hacen. Es imposible. Entonces, cada encargado debe de aprender a saber cómo reproducirse y cómo hacerse llegar o reclutar hermanos que le puedan ayudar en el desarrollo del ministerio que tienen responsabilidad. Y como se trata de edificar en la obra de Dios, debemos estar muy conscientes, ya lo vimos, lo estamos recordando, que como estamos edificando en la obra de Dios, escuchen esto, siempre va a haber oposición. Siempre va a haber quien diga sí es rojo o no es verde, o es verde o es rojo, y ahí empiezan los conflictos. No, hay que tener cuidado con eso. ¿Tienes alguna inquietud? ¿Tienes alguna inconformidad? Bueno, la línea es: ve primero con tu responsable, con tu encargado. Oye, estoy pensando esto, ¿cómo ves? No generar disputas ahí, porque eso no va en el ministerio. Entonces, la pregunta aquí es: ¿qué es lo que debemos hacer cuando se presenta la oposición? En otras palabras, ¿cómo se puede contrarrestar la oposición? ¿Peleando? Por supuesto que no. ¿Murmurando? Por supuesto que tampoco no, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer
es orar y encomendar la causa al que es el dueño de la iglesia. Yo no soy el dueño de la iglesia, tú tampoco, es Dios, es Jesús el dueño de la iglesia. Entonces, cuando surgen los conflictos, cuando surge la oposición, vamos a orar primero. Señor, está pasando esto en el ministerio, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Número dos, todos estos principios ya los vimos, y tomamos ejemplo del libro de Nehemías. En el capítulo 1, versículo 11, esto fue lo que hizo Nehemías cuando se presentó la oposición. Lo primero que hizo fue orar y poner la causa delante del Señor. Número dos, también esto lo hizo Nehemías. Lo segundo que tenemos que hacer cuando se presenta la oposición es, pero bueno, poner delante del Señor, luego hablar con el hermano, pero animar a los hermanos a trabajar como el equipo que somos, animarnos los unos a los otros. Porque, vuelvo a repetir lo que ya dije, todos venimos de contextos familiares diferentes, todos tenemos luchas diferentes, y si eventualmente alguno de mis hermanos, que es parte del ministerio donde yo estoy trabajando, se desanima, todos sabemos, porque luego a veces nuestras expresiones corporales nos dejan ver que estamos tristes, angustiados, desanimados inclusive, ¿verdad? Entonces, y nosotros tenemos que ser muy listos o muy inteligentes y muy sabios, y hay que discernir cuando mi hermano está pasando por alguna prueba, alguna situación difícil que lo desanimó. Entonces ahí es donde entra precisamente, porque el desánimo es una oposición, ¿sí? Una persona desanimada no quiere trabajar, es lo primero que hace. Lo segundo que luego hacen, ya no voy a la iglesia. O lo tercero que hacen, me voy de la iglesia, ¿verdad? Entonces no, hay que animarnos. A ver, hermano, ¿qué puedo hacer? Veo esta situación en tu vida, he visto un poquito de inconstancia. Antes entraste muy efusivo en el ministerio, pero como que le has bajado. ¿Está pasando algo? Y posiblemente el hermano tiene algún problema familiar, yo no sé, a todos se nos presentan. Ahí es donde entramos. Los que son más fuertes, ayudamos a los que están atravesando por alguna debilidad o un desánimo. Entonces, lo segundo que tenemos que hacer cuando se presenta la oposición es animarnos unos a otros. Échale ganas, hermano, anímate, vamos a seguir adelante. Lo tercero es que necesitamos, ya lo mencioné, conformar un equipo, escuchen esto, que nos ayude a sumar, no a restar, que nos ayude a sumar. Esto fue lo que hizo Nehemías en el capítulo 3. En el punto anterior, el texto es Nehemías 2, del 18 al 19. Ahí podemos encontrar el ejemplo de Nehemías. Entonces, número 3, conformar un equipo que nos ayude a sumar y a multiplicar. En el ministerio se suma, escuchen este principio, en el ministerio cristiano se suma y se multiplica, no se monopoliza. Monopolizar es decir, yo solo voy a hacer todo. No se puede, no se puede, es imposible. Tú solo no puedes llevar adelante la responsabilidad que te fue encomendada por el Señor. Además, no es bíblico, ¿sí? Pablo le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí, lo que has escuchado ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean fieles y que sean idóneos. Y está Pablo enseñando a Timoteo y Timoteo enseñando a hombres fieles. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Hay que diversificar la obra del Señor para que entonces podamos sumar y multiplicar y no monopolizar el ministerio. ¿Estamos de acuerdo? Número 4, cuando se presenta la oposición, hay que reforzar el equipo de trabajo. Hay que reforzarlo. ¿Cómo? De acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, compartiendo la palabra, reafirmando principios, orando los unos por los otros, ayudándonos los unos a los otros. Ahí está. Ese equipo no pudiera ganar esa carrera con el número 1, ¿sí? El número 1 está animando, el número 1 está ahí reforzando,
a los demás hermanos que están remando. El ministerio se trata de remar, pero remar al mismo ritmo, en el mismo sentido, ¿sí? No unos para un lado y otros para otro lado. Eso bloquea el avance de la obra, ¿sí? Entonces tenemos que remar al mismo nivel, con la misma fuerza todos. Y cuando la fuerza se une, entonces la unión de muchos, tengo este pensamiento que Dios me dio, la unión de muchos hace la fuerza más efectiva, ¿sí? Nehemías capítulo 4 versículos del 1 al 6, Nehemías 4:1, perdón, ese es el texto, y Nehemías 4 del 6 al 8 y el 14, son los textos que ya vimos. Ok, esto fue lo que vimos entonces, los obstáculos que se presentan cuando estamos edificando la obra del Señor, y ya vimos estas maneras de cómo contrarrestarlo. Vamos a ver algunos de esos obstáculos. El número 1 que vimos fue el ego. Ego es tener una percepción exagerada de sí mismo. Como por ejemplo, el servidor, sea pastor, sea líder, lo que sea, que dice: sin mí nada va a funcionar bien. Error. A veces es cuando mejor funciona. Hay una responsabilidad, hay un orden, ¿verdad?, que Dios delegó a cada quien. Pero escuchen esto, ninguno de nosotros somos indispensables. Ahorita estamos aquí, mañana Dios te puede llevar a otro lado, ¿verdad? Entonces, no hay que sentirnos, como decimos la frase, la última coca del desierto. No. Entonces, número 2, otro obstáculo que se presenta es cuando alguien manifiesta una falta de espíritu de equipo. Como cuando alguien dice: no te necesito, yo lo puedo hacer solo. No, ya lo vimos, no se puede hacer solo, ¿sí? Número 3, la falta de comunicación es otro obstáculo. La falta de comunicación, como pueden verlo ahí en la imagen, genera preguntas y algo mucho más delicado. No solamente preguntas, genera problemas. Y lo que menos necesita la obra de Dios en todo tiempo son problemas. Se presentan los problemas, hay que tener sabiduría para saber cómo resolverlos, ¿sí? Pero también nosotros mismos podemos ser parte de la solución y no del problema, ¿sí? Hay que estar bien conscientes de eso. Entonces, otro obstáculo es la falta de comunicación. Que haya buena comunicación, una comunicación clara. Esta es la instrucción, hermano. No decir: oye, creo que debieras hacerle de esta manera. No, hay que hacerlo de esta manera. Creo que es mejor. Entonces nuestra comunicación tiene que ser clara, tiene que ser certera, tiene que ser bíblica, ¿verdad? Este asunto también se da en el matrimonio. Cuando no hay una buena comunicación en el matrimonio, hay problemas. Y los niños, los hijos saben cuando hay problemas entre papá y mamá que tienen que ver con la falta de comunicación. No, varones, nosotros tenemos la responsabilidad del hogar, por lo tanto debemos sabernos comunicar con tu esposa y con tus hijos, y que tu comunicación sea clara, sea respetuosa, sea eficiente, etcétera. Ya vimos ese tema. Otro de los obstáculos que se nos presentan es la inseguridad. A ver ahí. Y la inseguridad provoca que alguien se coma las uñas. Porque, bueno, esta es una tendencia que luego hay en algunas personas, ¿no? Comerse las uñas por causa de, entre otras razones, por causa de inseguridad. No, tenemos que estar seguros, primero, que Dios nos llamó al ministerio. Segundo, el lugar donde Dios te puso es el lugar donde precisamente Dios te puso. Ahí hay que estar seguros, ¿sí? Ahí hay que funcionar, ahí hay que ayudar,
ahí hay que sumar, ahí hay que multiplicar, estar seguros donde Dios me llamó y trabajar ahí. Que no venga la inseguridad. Si eventualmente pudiese venir la inseguridad, pues hay que trabajar en el asunto, ¿sí? Porque si no, tu inseguridad va a frustrar los planes del ministerio y va a detener la obra del Señor. Número 5, otro obstáculo, y este es muy importante: un temperamento rígido e inflexible. No me digas nada. Yo lo sé todo. ¿Tú lo sabes todo? No me digas. Pues entonces has de ser Dios, ¿verdad? No, tengamos cuidado con una conducta así, ¿sí? Con un carácter inflexible. Siempre va a haber algo que todos podemos aprender de todos. En todos los ministerios, en el ministerio de música, en el ministerio de maestros, en el ministerio de servidores, en cualquier ministerio, siempre habrá alguien que puede apoyar ayudándonos con lo que sabe y que yo no sé, ¿sí? Y un carácter o un temperamento rígido o inflexible no ayuda en el ministerio, al contrario, obstaculiza la obra, ¿sí? Entonces, ¿qué es la actitud que yo debo de asumir? A ver, explícame más, ¿sí? Porque hay una conducta que luego asumen algunos que tienen un temperamento inflexible. En este ministerio mando yo. O como dice un padre de familia, en esta casa mando yo. Sí, tienes una responsabilidad, pero hay que saber cómo comunicarnos. Hay que saber cómo ejercer esa autoridad. Lo mismo en el ministerio. Yo no puedo decir, en esta iglesia mando yo. Yo soy el pastor, pero tengo responsabilidades que me tengo que alinear a ellas, ¿sí? Esta iglesia, este ministerio es de Dios, no es mío, ¿sí? Y yo tengo, ya lo vamos a ver cuando vimos los propósitos y la función de los ministerios, que fue el último tema que vimos. Yo tengo a mi lado personas que me ayudan y que me aconsejan y me dicen, pastor, creo que no es por aquí, pastor, pues vamos a orar, o la Biblia dice esto, ¿sí? Pero imagínense que yo les diga, no, aquí yo mando y aquí se va a hacer lo que yo diga. Ahí está un carácter inflexible y eso en el ministerio no ayuda. Número 6, otro obstáculo que se presenta en el ministerio es servir con una mala actitud, de ella o de él, ¿sí? De ella o de él. No. La actitud que debemos asumir para servir el ministerio es la actitud que tuvo Cristo, ¿sí? Que siendo Dios se despojó, se hizo hombre, y su actitud fue la actitud de siervo. Somos siervos, por eso el discipulado se llama doulos, sirviendo a Dios por amor. Sirviendo, siervos, somos siervos, ¿sí? Entonces, hay que servir con una buena actitud, porque luego hay dos actitudes que se pueden usar. Una que tú puedes hacer lo que se te está encomendando hacer y dices, lo voy a hacer, pero ya me enfadó el pastor, siempre me pide algo. O la otra es, voy a hacerlo como que estoy sirviendo al Señor. De hecho, la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Si lo vas a hacer de mala actitud o con una actitud mala, mejor no lo hagas. Y debemos de ser claros, ¿sabes qué, pastor? Mira, no quiero hacerlo, o no lo voy a hacer, o qué sé yo, pero que haya comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, no sirvamos con una mala actitud. En la clase número 3, por 2 sesiones, dos domingos, enseñamos acerca de la visión, presentamos la visión, dimos respuesta a la pregunta
¿Qué es una visión en el contexto del ministerio? Dijimos que es la revelación de la voluntad de Dios para encomendar una tarea a una persona o grupo de personas, como este ministerio, que trabajamos juntos haciendo la obra del ministerio. Le dimos respuesta a una pregunta interesante. Ahí va la pregunta: ¿cuál es la visión de Dios para su iglesia en el mundo entero? ¿Cuál es la visión? ¿La recuerdan? Ganar, ¿qué? Ganar almas para Cristo. Esa es la visión general de Dios para su iglesia, ¿sí? Si no fuera esa la visión general de Dios para su iglesia, pues entonces no hubiera mandado a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Entonces, la visión que todos y cada uno de nosotros necesitamos abrazar es ganar almas para Cristo. Y esta responsabilidad no es exclusiva del grupo de hermanos que salen a evangelizar cada semana, es de todos, ¿sí? Mateo 28, 18 y 19 establecen la gran comisión para todos los que somos discípulos. En Casa de Oración tenemos una visión local, ¿sí? Que desde que Dios nos envió, nos dio la visión local. Ya sabemos, es la visión, las almas, ganar almas para Cristo. Estamos trabajando en eso, pero también nos dio una visión local. Número uno, que está basada en 3 puntos: ministrar a Dios en adoración como nuestra máxima prioridad. Ya dijimos que adoración es la vida, nuestra vida rendida a Dios. Esa es la mejor adoración, tu vida rendida en adoración para Él, ¿sí? Y nosotros ministramos en adoración al Señor y hacemos uso de los cantos, ¿sí? De la alabanza, ¿sí? Pero el significado principal de lo que es adoración es la vida rendida al Señor completamente. Y esa es una de nuestras visiones. Por eso desde niños les estamos enseñando a adorar al Señor. Número 2, luego, una vez que adoramos a Dios, ministramos a Dios en adoración, nos ministramos los unos a los otros con la enseñanza de la palabra de Dios. Yo no me puedo parar, entendiendo la visión local que Dios nos dio, no me puedo parar detrás del púlpito y enseñar cualquier cosa, o no enseñar nada, o entretener a la gente. No, necesito prepararme, debo de tener la sabiduría y la responsabilidad y el compromiso de prepararme para presentar el mensaje del Evangelio al pueblo de Dios. Si no, entonces no estoy haciendo mi tarea con responsabilidad, sería yo un irresponsable. Entonces, ministramos a Dios en adoración. Número 2, nos ministramos con la enseñanza de la palabra de Dios. Y cuando surge el fluir de los dones, que vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por lo que Dios pone en el corazón, fluimos en los dones del Espíritu Santo, creemos en el fluir de los dones del Espíritu Santo, creemos en los milagros, creemos en la sanidad. Ya vamos a ver, porque vamos a estudiar en el siguiente periodo que hoy estamos iniciando, vamos a estudiar nuestra declaración de fe, quiénes somos y en qué creemos, ¿verdad? Y eso es importante que lo entendamos, ¿verdad? Y nosotros somos un ministerio cristiano que creemos en los dones del Espíritu Santo, en el fluir fresco del Espíritu Santo, en las sanidades, en los milagros. Aunque hay quienes, este es un tema controversial, hay quienes dicen que los dones, las sanidades, los milagros cesaron ya. Bueno, es respetable su postura. Nosotros creemos en los milagros, creemos en las sanidades. ¿Cuántos han sido sanados? Sin embargo, hay quienes dicen: no, yo no creo en la sanidad. Bueno, está bien, es respetable su postura. Y cuando esta es parte de la visión local de Casa de Oración Fontana, que también es parte de la visión de nuestra iglesia en Guadalajara, ¿sí? Y número 1, ministramos a Dios, nos ministramos con la palabra. Y número 3, ahora estamos preparados para ministrar al mundo. ¿Cómo vamos a ministrar al mundo? Con el mensaje del Evangelio, de buenas nuevas de salvación, pero además con nuestro testimonio, que a veces el testimonio habla mucho más que 1000 palabras. En el segundo periodo hablamos del propósito de la visión. Esta fue la clase 5, si mal, déjenme ver. Sí, la clase 5. En la clase 5 hablamos precisamente
del propósito de la visión. En Proverbios 29:18 dice que Salomón dijo: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Es decir, tenemos como ministerio, tenemos que saber hacia dónde vamos. No podemos decir negligentemente, pues a ver a dónde nos lleva el Señor. No, tenemos una meta. ¿Cuál es la meta? Ganar almas para Cristo, adorar a Dios, ministrarnos con la palabra y salir a seguir ganando almas para Cristo, ¿verdad? Tenemos una visión. ¿Cuál es el propósito? Hacer discípulos para Cristo, discípulos, no simpatizantes. Hay que hacer discípulos que sean nacidos de nuevo, pero también dispuestos a ser siervos para discipular a otros. Ese fue el ejemplo de Jesús. Jesús vino a ser discípulos y esos discípulos discipularon a otros. Entonces el principio es: yo soy discipulado, y una vez que estoy siendo discipulado, puedo discipular a otros con el mensaje del evangelio, con mi testimonio, ¿sí? Un servidor que ha entendido cuál es el propósito de la visión de Dios, intencionalmente entonces asumirá el firme compromiso de multiplicarse como lo hacen las células del cuerpo. Las células del cuerpo se van multiplicando, algunas mueren, pero otras se van reproduciendo. Este lo vimos en la clase 5. En la clase 6 vimos una visión para la siguiente generación. Hicimos una pregunta, y es una pregunta que a mí me parece una pregunta muy desafiante, y es importante que consideremos esta pregunta, mis hermanos. ¿Qué legado o aporte o qué herencia espiritual, no material, qué herencia espiritual dejaremos a nuestra siguiente generación? ¿Cuál es la herencia que les dejamos? Yo les decía que yo tengo un sueño en mi vida, en mi corazón, que cuando los días de mi vida terminen en este planeta, esta obra siga adelante, ¿sí? Que siga adelante. ¿A través de quién? A través de ustedes, ¿sí? Y a través de los hijos de ustedes, pero también a través de los nietos de ustedes. Yo ya tengo nietos, entonces que esta obra se siga perpetuando. Ese es el deseo que debemos de tener. Es muy triste cuando muere el pastor y se muere la iglesia o el ministerio local o la congregación, que sí los hay, ¿sí? Entonces, ¿qué legado legado espiritual le vamos a dejar a nuestros hijos? Y la pregunta está enfocada en que podamos hacer conciencia que no le suceda a nuestra generación que viene lo que le sucedió a la generación de Josué, quien fue el sucesor de Moisés. En Jueces capítulo 2, versículo 8, leo los textos de aquí para adelante. Jueces capítulo 2, versículo 8 en adelante, en la Nueva Traducción Viviente, dice: entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. El otro día me decía mi esposa: yo estoy orando que tú te vayas con el Señor después de los 100 años de edad. No, le digo, no, ya mejor ya me quiero ir yo. Entonces, bueno, Josué murió a los 110 años de edad. Lo enterraron, versículo 10 dice: y después que murieron todos los de esta generación, creció otra generación. Miren lo triste del asunto de la realidad. Otra generación que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esa generación posiblemente no enseñaron a los hijos, posiblemente no dijeron: esto depende del Señor, esto nos lo proveyó el Señor, este milagro lo hizo el Señor, que por cierto el Señor hizo muchos milagros. Pero ¿qué pasó con esa siguiente generación después de que murió Josué? No conocían al Señor. Y por supuesto que cuando cometemos errores nos vienen las consecuencias. Miren la consecuencia, versículo 11. Los israelitas, entonces esos que no conocieron al Señor, hicieron lo malo a los ojos del Señor, sirviendo a las imágenes de Baal. 1, 2, abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto,
siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Claro, acuérdense que Dios es un Dios celoso, que no nos quiere compartir con nadie. Dios no quiere compartir a su pueblo con nadie, porque Él hizo un pacto con su pueblo. Yo voy a ser su Dios, voy a dejar a todas las naciones de alrededor del mundo y voy a escoger a la nación de Israel para que sea mi nación, sea mi pueblo. Lo mismo se demandaba del pueblo, que el pueblo escogiera o hiciera de Dios su único Dios, y no lo hicieron, ¿sí? Versículo 13: abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astarot. ¿Tú quisieras que tus hijos abandonaran al Señor? Por supuesto que no. Entonces, aquí viene la pregunta. A la luz, no solamente de tu testimonio, escuchen esto, padres de familia, sino a la luz de tu condición espiritual y la condición espiritual de tus hijos, escuchen, ¿tú estás convencido que cuando tu hijo o tu hija tenga la edad adecuada se convertirá en un siervo del Señor como lo eres tú? O si el día de mañana el Señor, partes con el Señor, ¿tú crees que tu hijo o tu hija, con lo que le has sembrado, seguirá en los caminos del Señor? De eso se trata precisamente, de eso se trató la clase. ¿Qué herencia espiritual le vamos a dejar a nuestros hijos? Le puedes dejar una herencia material si Dios te ha bendecido, y eso está bien. Pero imagínate con una herencia material. Vamos a suponer que le dejas a cada uno de tus hijos $1,000,000. Si no tienen la sabiduría y el conocimiento de Dios, ¿qué crees que va a hacer con ese $1,000,000? Pues lo que hizo el hijo pródigo, se lo gastó todo, ¿sí? Vimos que algunos sociólogos se dieron a la tarea de estudiar el comportamiento y la conducta de las personas a través de las diferentes generaciones desde el año 1930 hasta nuestros días. Y este estudio que hicieron estos sociólogos va mostrando, o nos mostró, ya lo vimos esto, nos mostró que en cada generación se fue cada vez degradando, cada vez más, o corrompiendo moralmente. Y de esa manera no solamente afectaron a la sociedad, sino mucho peor, afectaron a la familia. Y una vez que se afecta a la familia, también la iglesia se afecta. Cuando los principios morales y espirituales no se van aplicando en nuestra familia, pues eso es una cadena, ¿sí? Como un efecto dominó, y empieza a afectar ahí. Vimos ahí las diferentes generaciones. Número uno, vimos a los niños de la posguerra, hablamos algo de ellos. Vimos luego la otra generación conocida como los baby boomers, que esta fue una generación que vivió los mejores periodos de prosperidad aquí en Estados Unidos. Vimos algunas de sus características en esta generación, los baby boomers, era una de las generaciones más trabajadoras. Fue una generación que aportó principios y valores éticos y morales a la familia, creían en la familia de acuerdo al diseño de Dios. Pero hasta aquí, hasta esta generación de los baby boomers, todo aparentemente iba bien. Pero luego surge la siguiente generación, conocida como la generación X, de aquellos que nacieron entre el año 1969 y 1980. ¿Se acabó? No, ayúdame aquí, sí, ayúdame aquí para acordarnos ahí. Entonces, hasta aquí, hasta los baby boomers, todo va bien, ¿sí? Todo va funcionando bien. Pero luego aparece esta generación X, y ellos asumieron ya la bandera de la libertad, practicando con ella todo lo que les era posible. Con esa bandera en mano de la libertad, decían: yo soy libre para hacer lo que me dé mi gana, sin restricción alguna. Ellos se consideraban libres como el viento. Sí, sabían trabajar, sabían lograr sus propósitos y sus éxitos en la vida, pero ahí empezó a deteriorarse ya en esta generación los principios morales, los principios de la familia, ¿sí? Y entonces surge otra generación conocida como los millennials, que es una generación entre 1981, los que nacieron 1981, 1900,
1993, ahí está. A esto se les llamó o se les conoce también como los primeros nativos digitales, porque han sabido adaptarse rápidamente a la era digital. Pero aunque tienen muchas cualidades estos jóvenes, ¿sí?, una de esas que no es muy buena cualidad es que son muy individualistas. No les gusta trabajar en equipo. Bueno, algunos de ellos que forman parte de esta generación son tan individualistas que muchos de ellos decidieron emigrar de su casa. Dijeron, ya cumplí 18 años y me voy a vivir mi vida, ¿verdad? Y yo veré cómo le hago, ¿sí? Y ahí en esa libertad y en ese espíritu individualista, la moral empieza a deteriorarse y la familia a destruirse, ¿verdad? Pero luego, después de ellos, surge lo que es conocida la generación Z, que son aquellos que nacieron entre el 1994 y 2010. Esta generación ya se ve con más claridad la pérdida de valores éticos, morales, no se diga los espirituales, y no solamente se han deteriorado estos principios, sino que ya los perdieron. Esta generación también se conoce como los centennials, los cuales son los primeros nativos del siglo XXI. Bueno, una de las características principales en esta generación es que son los más irreverentes. Son irreverentes para con los padres, son irreverentes para con la gente mayor, son irreverentes a donde quiera que van, son amantes de las redes sociales, se devoran toda la información que les pueda llegar. Es una generación de hijos que esta generación de hijos, la mayoría de ellos no quieren saber nada de Dios, nada, debido a que papá y mamá, entre otras cosas, se la pasan trabajando. Este es el tipo de generación que no quieren venir a la iglesia, y si vienen no quieren estar en la iglesia, ¿sí? Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, a la luz de la revelación de este estudio, ¿sí?, ¿qué legado espiritual le vamos a dejar a nuestros hijos? Porque es posible que tengas hijos en alguna de estas generaciones que no quieres saber nada de Dios, pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo? Por lo que al ministerio se refiere, nosotros tenemos una carga por nuestros jóvenes y tratamos de hacer una actividad y se trata de hacer otra, y se trata de llevarlos a trabajar con otros jóvenes, a conectarse con otros jóvenes, pero algunos no quieren y están ahí, se resisten, ¿sí? Luego surgió la generación que es la generación conocida como la generación de los alfa, que son los nacidos del 2011 en adelante. Son los más pequeños de la generación, tienen de 0 a 11 años de edad. La mayoría de estos niños están creciendo sin conocer a Dios, porque papá y mamá nos están tomando el tiempo para darles a conocer a Dios, y no les están dando a conocer tampoco las obras de Dios. Por lo tanto, luego viene el caos, viene la situación difícil en la familia y no se sabe qué hacer con los hijos, y luego el papá y la mamá se frustran y es que mi hijo está rebelde y ya empezó a fumar marihuana, o ya anda en las drogas, o ya se metió con alguna pandilla, o ya embarazó a este, o ya embarazó a aquel, o qué sé yo, tantos problemas que luego no sabemos como padres cómo resolverlos. El Salmo 78, y estoy casi terminando con esto, nos quedan unos breves minutos. En el Salmo 78, el salmista anima y nos da los alfas, sí, está bien. Esa es la última. Esta es la nueva generación, los beta. Ahí están. Ok, este año, sí. Son los del 2025. Esa no la había visto, pero qué bueno que la sacaste por ahí. No lo tenía yo aquí en mis notas, pero ahí está. Y la generación sigue avanzando. Pero la pregunta sigue ahí: ¿qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos, verdad? En esta generación beta. Por eso yo doy gracias a Dios por nuestras maestras, cada una de nuestras maestras,
que se esfuerzan. Padres de familia, por cierto, no tengamos en poco el trabajo que hacen nuestras maestras y los maestros de nuestros niños. ¿Por qué? Porque están enseñando a estas generaciones. Y ellas, voy a decirlo de esta manera como lo decimos en México, se queman las pestañas para preparar una clase. ¿Sí o no? Sí, se dan de su tiempo, ¿sí? Y se esfuerzan y quizá dejan de hacer alguna actividad de la casa para ponerse a preparar su clase. Y yo he visto las clases de nuestras maestras de niños muy adaptadas a ellas, a los niños, con mucha excelencia. Muchas gracias por enseñar a nuestros niños, ¿sí? Dale un aplauso al Señor por ellos. Porque ese es el énfasis, ese es el trabajo que hacemos como ministerio. Lo mismo con los maestros de jóvenes, ¿sí? Los que están trabajando con nuestros jóvenes, también ellos se preparan. Y a veces nuestros jóvenes están ahí, ya me quiero ir a mi casa. Es propio de esta generación. Nosotros vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir trabajando con nuestros hijos, sembrándoles la palabra. Pero como padres de familia, no menospreciemos el trabajo que todos nuestros maestros y todos nuestros servidores estamos haciendo en favor de nuestros hijos. Les estamos ayudando a sembrar valores y principios espirituales para que nuestros hijos no se pierdan, ¿sí? Termino. Salmo 78 dice: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Qué deberían de saber estos hijos, los hijos de Israel, a las generaciones venideras? El versículo 5 del Salmo 78 lo dice: el Dios estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Ahí está la instrucción bíblica: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Ese es el deseo de nuestro corazón, pero hay que trabajar en el corazón de nuestros hijos. ¿De acuerdo? En la última clase hablamos, y ya lo sabemos, se les entregó una hoja donde hablábamos acerca de la función y los propósitos del ministerio. ¿Todos recibieron esa hoja? Si alguno no la recibió, por ahí tenemos algunas copias y podemos darles. Todos tienen, o más bien levanten la mano los que no tienen esa hoja que dice la función y los propósitos del ministerio. ¿Alguien no la tiene? Ok, se las vamos a hacer llegar, ¿sí? Muy bien, vamos a orar y vamos a pedir que el Señor reafirme en nuestro corazón estas clases. Y el próximo domingo entonces iniciamos puntuales a las 11:30 y vamos a estar aprendiendo una nueva clase. Vamos a poner en las manos del Señor nuestro servicio, vamos a orar por los ministerios, vamos a pedir que a través de la alabanza y la adoración el Señor manifieste su presencia sobre su pueblo. Ya algunos se fueron a preparar ahí el tiempo, los del grupo de alabanza, y nosotros vamos a prepararnos aquí en oración y vamos a pedir que el Señor nos ministre. Tómense de las manos, vamos a tomarnos las manos todos los que estamos ahí, oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos en esta hora, en esta mañana. Pedimos que tu gracia, Señor, y que tu presencia descienda, Señor, durante nuestra reunión. Gracias porque sabemos que tú nos hablarás al corazón, Señor. Ya desde este mismo momento tú has hablado a nuestro corazón, Señor, a través de todos estos principios, Señor, que rigen el ministerio cristiano. Ahora, Señor, pedimos en el nombre de Jesús que tú uses la vida de nuestros hermanos en el grupo de alabanza, Señor, que haya unidad, que haya armonía, Señor, que tú uses a nuestros hermanos servidores, que tú uses a nuestros hermanos maestros de los niños para enseñar, para ministrar tu palabra sobre de ellos, y que esta palabra, Señor, caiga en el corazón de ellos con
con buen propósito, Señor, y multiplique esa siembra, Señor, en el nombre de Jesús. Llénanos, Señor, en esta tarde, visítanos en esta tarde, ministra a aquel que venga triste, angustiado, desesperado, desanimado, enfermo inclusive, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos los unos por los otros. Ora por tu hermano que tienes ahí y dile: Señor, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana, que juntos podamos seguir adelante en la obra que tú nos has encomendado, Señor. Nos encomendamos a ti, nos encomendamos a tu palabra. Úsanos, Señor, en esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús. Usa la vida de mi hermano, usa la vida de mi hermana, Señor. Nos bendecimos los unos a los otros, Señor. Que tu gracia y tu presencia descienda sobre nuestras vidas, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, para que en todo tú seas altamente glorificado y exaltado en este día, Señor. A ti la gloria, a ti la honra y todo el honor por siempre, Señor. Amén, amén y amén. Dale el aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra siempre, Señor. Amén.